Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar sobre un tema bastante interesante de sistemas de masas, que es el trazado del círculo de Moore. No voy a entrar en detalle sobre cómo se deduce esta cuestión. El círculo de Moore en realidad es una construcción geométrica que proviene de un análisis para encontrar las direcciones que producen los momentos de inercia axiales mayor absoluto y menor absoluto respecto a un determinado sistema. Pero yo no voy a entrar en esa discusión ahora. Lo único que voy a hablar en este proyecto, en este video, es sobre cómo trazarlo y cómo usarlo adecuadamente. Y para eso voy a usar una técnica de trazado bastante simple. Entonces, en principio nosotros tendríamos que tener un sistema coordenado puesto en algún lugar. Yo lo voy a llamar X grande y grande. Y dentro de este sistema coordenado nosotros deberíamos tener eh, alguna cosa puesta en él, algún área que vayamos a querer estudiar. Yo en particular voy a dibujar una que tenga, qué sé yo, esta forma. ¿Sí? Y supongamos que nosotros efectivamente conocemos la inercia de esta figura respecto del sistema X grande y grande. ¿Sí? Y la vamos a conocer en términos de Ix y, que serían los momentos de segundo orden respecto del eje X, respecto del eje Y respectivamente, y Ixy, que sería el producto de inercia. Solamente para tomar un poco referencia de los valores de estas cosas, nosotros tenemos que esta figura es un rectángulo. Yo lo dibujé como un rectángulo a propósito para que sea una figura fácil de entender. En principio el centro de masa de la figura va a andar más o menos por acá. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros tomásemos más o menos referencia el concepto de los momentos de inercia, que es básicamente masa por distancia, podríamos pensar rápidamente que el momento de inercia respecto del eje Y va a ser un poco mayor que el momento de inercia respecto del eje X. Así que yo los voy a tomar de esta manera y lo voy a indicar acá. Voy a decir que Y es mayor que Ix. Y por la distribución de masa que tiene esto, fíjense que tiene un montón de masa en el cuadrante negativo y un montón de masa en el segundo y en el cuarto cuadrante, que son estos dos. Esto va a indicar que para mi ejemplo el producto de inercia va a ser menor que cero. ¿Sí? Y con esas dos cosas voy a trabajar. Entonces, vamos a empezar. En principio, la idea del círculo de Moore es poder determinar la inercia de una figura, por ejemplo esa figura azul que yo tengo ahí, eh, respecto a un sistema de coordenado, un sistema de referencia que esté rotado respecto al sistema de referencia actual. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a tener el sistema de referencia actual colocado en este punto, ¿sí? En el punto del centro. Esto no lo voy a cambiar, no es que voy a pensar el sistema de referencia puesto en cualquier otro lado, tiene que estar en el lugar, en el punto donde yo lo tenga. Y voy a, por ejemplo, querer conocer la inercia de esta figura respecto de otro sistema que esté rotado, por ejemplo, esta cantidad. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que como estos elementos dependen de la distancia, la posición del sistema de referencia es muy importante. Yo no puedo andar cambiando la posición y rotando al mismo tiempo. Recordemos que nosotros solamente así a modo de resumen muy rápido, si queremos cambiar los ejes de lugar, pongámosle que yo tengo acá una figura determinada. Si yo quiero trasladar los ejes a otra ubicación, ejes paralelos a los ejes que tenía antes, uso el teorema de Steiner. Este tiene que ser paralelo con este y este tiene que ser paralelo con este. No vale si no usar el teorema de Steiner. Y si yo quisiera tener tengo esta figura, cualquiera, no importa, para este análisis no importa, y quiero conocer la inercia respecto a un sistema rotado, ahora el sistema puesto en el mismo lugar, ¿sí? Manteniendo el centro, el centro, y lo único que hago es aplicar esta rotación. Entonces aquí voy a usar el círculo de Moore.
Y si quiero hacer las dos cosas, voy a tener que usar una y otra herramienta una después de la otra. Por ejemplo, si yo tuviese ahora de vuelta un sistema aquí y yo tengo esta figura en esta posición y yo quiero conocer la inercia de esta figura respecto de este eje y este eje, si no la conozco de alguna otra forma, voy a tener que aplicar primero el círculo de Moore para poder hacer una rotación respecto de este sistema para que estos ejes sean paralelos, ¿sí? Y después el teorema de Steiner para poder llevarlo a la nueva posición, ¿sí? Solamente para fijar ideas de cómo estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo cada vez. En este caso cuando aplicamos el círculo de Moore, estamos calculando la inercia de un sistema que está rotado respecto del sistema que conocemos actualmente, solo rotado, no rotado y trasladado. Muy bien. Entonces, ¿cómo se traza? Una manera rápida para trazar el círculo de Moore sin complicarnos mucho las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a dibujar un par de ejes, ¿sí? El círculo de Moore es un círculo, así que necesito un sistema coordenado. En el eje de las abscisas, o sea, en el eje horizontal, abscisa siempre refiere al eje horizontal, voy a indicar los ejes las inercias axiales, ¿sí? Y en las ordenadas, o sea, en el eje vertical, voy a indicar los productos de inercia. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Lo que voy a hacer es, en principio, voy a tomar una referencia, ¿sí? Yo como referencia voy a usar la inercia respecto del eje X, ¿sí? ¿Puedo tomar la inercia respecto del eje Y? Sí, es exactamente lo mismo. Yo voy a usar la inercia respecto del eje X porque sí, simplemente por eso. Entonces voy a trazar, voy a marcar sobre el eje de las abscisas, sobre el eje horizontal, la inercia X, que pongámosle que sea este valor. Voy a poner en rojo este valor acá. Y X. Y también voy a trazar sobre el mismo eje la inercia en el eje Y. Como ya habíamos indicado, estas, ¿sí? Y es mayor que IX, o sea que la voy a marcar en algún lugar un poco más a la derecha, por ejemplo, por acá. Como yo voy a usar como referencia la inercia respecto del eje X, a continuación lo que voy a hacer es trazar el producto de inercia respecto de ese punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en principio voy a borrar estos, ya sabemos cuál es cuál. Y ahora voy a indicar, respecto de la inercia del eje X, voy a moverme verticalmente el valor del producto de inercia, con su signo, el signo que tengo originalmente. Como yo asumí que esto es menor que 0, acá voy a desplazarme hacia abajo una determinada cantidad, ¿sí? Entonces, este punto que acabo de marcar acá, ¿sí?, va a ser el que yo voy a llamar punto X. Ustedes le ponen el nombre que quieran, no es que tiene que llamarse punto X, ¿sí? Mientras tanto, del otro lado, voy a hacer lo mismo, pero voy a invertir el signo del producto de inercia. Entonces, acá voy a subir una cantidad menos IXY, ¿sí? Como IXY es menor que 0, va a terminar quedando positivo. Y voy a marcar otro punto acá. Y este punto lo voy a llamar I. De vuelta, los nombres de los puntos no tienen ninguna importancia, o sea, lo que hay que hacer es tener bien claras las referencias. Entonces, acá lo voy a escribir. El punto X, ¿sí?, tiene unas coordenadas IX y XY. Recuerden, XY con su signo. Y el punto Y tiene unas coordenadas Y menos, y esto lo voy a indicar acá con rojo, y XY. Acá va el signo cambiado. El que vayan a tomar como referencia lleva el producto de inercia con su signo, positivo o negativo. En el caso mío el producto de inercia era negativo, así que queda para abajo, pero es con el signo que tenga. Y el otro que no van a usar como referencia va con el signo cambiado. Entonces, ahora que tengo estos dos puntos, el punto X y el punto Y, voy a trazar una línea que los una. Donde esa línea corta al eje de las abscisas, al eje horizontal, ese punto va a ser el centro del círculo de Moore. ¿Sí? Acá voy a acercar acá, voy a anotar chiquitito para que no nos olvidemos. Esto era IX, esto es Y, y aquí tenemos IXY, y aquí tenemos
menos y xy, y le pongo signo menos, recordemos porque yo había asumido que era negativo, entonces con el signo cambiado queda positivo. Muy bien, y a este punto le habíamos llamado x, y a este punto le habíamos llamado y. Ahora lo único que queda es trazar el círculo. ¿Y cómo se hace para trazar el círculo? Bueno, es muy simple. La distancia que va entre 0 y x, entre el centro del círculo y el punto x, o entre el centro del círculo y el punto y, que es la misma distancia, es el radio del círculo. ¿Sí? Entonces, para dibujar el círculo lo que tengo que hacer es centro en C y hacer un círculo con radio R. Es bien sencillo. Voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible acá, pasando por los dos puntos, más o menos así. ¿Sí? Tengo una herramienta que me ayuda a dibujarlo bastante bonito. Entonces bien, fíjense que ahora tenemos el círculo trazado. Tendría que pasar idealmente, tendría que pasar por el punto X. A mí obviamente no me queda bien porque no lo estoy trazando con un compás, pero cada uno si lo dibujan con un compás les va a quedar bien, y si lo hacen con regla también. Entonces, cosas importantes. El círculo de Moore, fíjense que tiene dos características. La primera característica es que tiene un valor por acá y tiene un valor por acá. O sea, corta en algún punto al eje de las abscisas. Cortan 2 puntos. Esos 2 puntos corresponden con las coordenadas de lo que nosotros vamos a llamar momentos principales. Y vamos a llamar el de la derecha I1 y el de la izquierda I2. Vamos a llamar I1 al momento principal mayor y vamos a llamar I2 al momento principal menor. O sea que donde el círculo corta al eje de las abscisas son los 2 puntos donde para el sistema coordenado puesto en el lugar donde tenemos calculado, estos 2 van a ser los valores I1 y 2 van a ser los valores principales. ¿Principales son los 2 mayores? No. I1 va a ser el principal mayor y 2 va a ser el principal menor. O sea, no hay momentos de inercia para el sistema de referencia puesto en este punto que sean mayores que I1 para cualquier rotación, y no hay momentos de inercia que sean menores que I2. ¿Sí? No pueden ser mayores que este, no pueden ser menores que este para el sistema coordenado puesto en ese lugar. Insisto en esto porque si cambiamos la posición del sistema de referencia, la trasladamos, por ejemplo con Steiner, este círculo ya no nos sirve, tendremos que volver a dibujarlo. Cosa número 1, bueno, tenemos esta. La cosa número 2 es el círculo de Moore nunca corta este eje. ¿Sí? Si el círculo de Moore cortara ese eje, por ejemplo, tuviese una forma así, ¿sí? Lo que pasaría es que tendríamos inercias negativas, ¿sí? De este lado. Y esto no puede pasar. ¿No? Inercias axiales negativas no pueden existir. Entonces el círculo de Moore nunca corta el eje. Más aún, si las figuras son figuras con área, por ejemplo un cuadrado, un círculo, cualquier cosa que nosotros podamos definir un área dentro de ella, el círculo de Moore además nunca es tangente al eje. O sea, siempre va a estar separado a alguna determinada distancia. O sea, siempre voy a encontrar un valor de I2 que es mayor que 0. Mayor estrictamente que 0, no mayor igual, mayor estricto. La única figura que podría llegar a ser que sea tangente a esto sería, por ejemplo, una línea. ¿Por qué una línea? Porque una línea no tiene área en el sentido de la línea, y si tiene longitud en el sentido perpendicular, entonces podríamos encontrar un círculo de esta forma. O una cosa que es muy finita, tan finita como uno quiera. Pero en general, para cualquier figura geométrica regular, el círculo de Moore tiene una pinta como esta que vemos nosotros acá. No corta al eje de las ordenadas, nunca, ni es tangente a él. ¿Sí? Siempre va a estar separado de alguna determinada distancia. Muy bien. Entonces nosotros ahora tenemos ya tenemos nuestro círculo trazado, ya sabemos las máximas inercias y la mínima inercia que pueden llegar a ocurrir. La pregunta sería, ¿para qué rotación esa inercia ocurre? Bueno, nosotros en principio tenemos esta dirección como referencia, que fue la donde usamos Ix y donde usamos el producto de inercia. Acá se me borró, lo voy a completar. El producto de inercia con su signo. Entonces nuestra dirección de referencia va a ser esta de acá. ¿Sí? Entonces fíjense que si yo quisiera conocer el ángulo que la dirección de referencia, esta, tiene que barrer para poder llegar hasta la dirección que produce el momento de inercia menor, tendría que hacer un giro en sentido horario de esta magnitud, ¿sí? De este ángulo alfa. Y si quisiera saber cuál es el ángulo que la dirección de referencia tiene con respecto a la dirección principal mayor, voy a tener este ángulo, beta. ¿Sí? Ahora los voy a
escribir, así no nos olvidamos. Entonces, para acá tenemos alfa y para acá tenemos beta. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa. En el círculo de Moore, los ángulos se miden al doble. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en el círculo de Moore tengo que girar un ángulo alfa para poder llegar a la dirección donde me da la inercia principal menor, en la figura voy a tener que girar alfa sobre 2. ¿Sí? O sea que si esto es, qué sé yo, 60 grados, si fuese, acá voy a tener que hacer un giro en sentido horario, ¿sí? Del eje X, recuerden que mi referencia fue la X, un giro horario, ¿sí? De 30 grados. Fíjense que esto es más o menos, esto está dibujado completamente a ojo, pero fíjense que es más o menos coherente con la figura que nosotros tenemos acá, ¿sí? Yo tengo un giro en sentido horario del eje X, ¿sí? Mi dirección de referencia es esta, para poder llegar hasta este punto necesito hacer un giro horario. O sea que aquí tengo mi dirección de referencia es esta, para llegar a la dirección principal menor, él tendría que hacer un giro horario, y fíjense que una dirección en este sentido nos daría con bastante certeza la dirección principal menor, ¿sí? Lo mismo pasa para el otro lado. Acá si quisiera saber cuánto tiene que rotar el eje X para poder llegar a la dirección principal mayor, la tengo acá. Por ejemplo, si eso era 60, si esta cosa que tenemos acá eran 60 grados, estos serían unos 120 grados. O sea que si estos son 120, en la figura tengo que girar 60. Y el giro tiene que ser antihorario. Entonces aquí, fíjense que si yo aquí le imprimo un giro más o menos de 60 grados antihorario, voy a encontrar algo parecido a lo que sería la dirección principal mayor. En este caso es bastante fácil, una tiene que ser esta y la otra tiene que ser esta. Obviamente pues son paralelas a los lados. Entonces fíjense que en principio aquí encontramos las direcciones principales, mayor y menor. Entonces, ¿cuánto valen estas cosas? ¿Sí? Porque hasta ahora estamos hablando todo conceptualmente y la idea sería en principio saber cuánto valen. Entonces, para saber cuánto valen, también podemos hacer uso de algún diagrama sencillo. Entonces, fíjense que la dirección principal mayor, I1, se encuentra del centro un radio para acá, ¿sí? Porque se supone que este radio, esto es un círculo, o sea que esto se mueve para acá, se mueve un radio para acá. Y esta I2 es desde el centro un radio para allá. O sea que en principio podemos anotar así conceptualmente y rápidamente, I1 es la posición del centro más el radio, y 2 es la posición del centro menos el radio. Entonces, ¿cuánto vale el centro y cuánto vale el radio? Muy bien, entonces, el radio lo podemos encontrar por Pitágoras. Esta medida ya la conocemos, es y x y. No importa el signo en este caso porque como vamos a hacer Pitágoras va a ir al cuadrado. Esta medida es una que tenemos que encontrar, pero fíjense que es fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque esta medida de acá hasta acá, no es más que esta medida dividido 2. Y esta medida dividido 2 no es más que el valor mayor de inercia, que tengo en este caso sería I, menos el valor menor de inercia, que en este caso es Ix, que me va a dar la longitud de este segmento, ¿sí? Ese segmento dividido 2 va a ser el valor que estoy buscando. Entonces, la posición, el valor de esta medida que tengo acá, va a ser, como decíamos recién, vamos a ponerle nombre a esto, vamos a ponerle, por ejemplo, L. L va a ser igual a I menos Ix dividido 2. Recordemos que es porque es esta longitud mayor menos esta longitud menor. Esta diferencia va a hacer que esta parte se vaya, ¿sí? Porque se la voy a estar restando, me va a dar este segmento. Este segmento dividido 2 me da este segmento que es básicamente el que estoy buscando, ¿sí? Entonces, el radio, va a ser la raíz cuadrada, ya la pasamos para el otro lado, de IXY al cuadrado más IX menos Y sobre 2.
o y menos ix sobre 2. En todo caso es igual poner uno u otro. No importa si el resultado de esa cuenta es positivo o negativo, porque después al final va a ir al cuadrado. Así que no importa cuál el orden en que lo ponga. Entonces ya tengo el radio. Ahora me falta encontrar el centro del círculo. El centro del círculo es bastante fácil de encontrar también, porque fíjense que es el promedio de este valor y este valor. Si no, fíjense, si yo tengo a esta longitud que tengo acá, la agrego para acá, más o menos, me va a dar esta longitud total. ¿Sí? Esa longitud total dividido 2 me da este valor, el valor C. O sea que la forma de encontrar C es básicamente el promedio de los dos momentos de inercia. ¿Sí? Ix más y sobre 2. Y bueno, ahora I1 es bien fácil de encontrar, lo podemos escribir en forma general, es la ecuación que probablemente ya todos conozcan. I1 o 2 se indica, va a ser el centro, Ix más I sobre 2, más menos la raíz cuadrada de un radio, ¿sí? Ix I al cuadrado más Ix menos I sobre 2 al cuadrado. Fíjense que de esta forma podemos encontrar la expresión que corresponde a las direcciones principales, a las inercias principales, sin tener que acordarnos de memoria, simplemente mirando el círculo. Y ya vimos que trazar el círculo es bastante simple conociendo los datos de partida de la figura. Lo último que nos quedaría acá sería determinar estos ángulos que tengo acá, este ángulo alfa, este ángulo beta, que en realidad como son ángulos suplementarios, uno es básicamente 180 menos el otro, así que yo lo que voy a hacer es encontrar directamente alfa. Lo bueno de esto es que uno los puede usar indistintamente y siempre sabiendo la referencia que tiene hacia dónde gira, después puede trazar las direcciones sin ningún problema. Entonces, este ángulo alfa que tengo acá es el mismo ángulo que tengo acá, ¿sí? Y yo ya conozco esta altura y conozco este lado, o sea que simplemente con trigonometría el arco tangente de este lado dividido este lado me va a dar el ángulo alfa. O sea que alfa, o mejor dicho, vamos a poner la tangente de alfa, va a ser el lado opuesto, que en este caso es IXY, dividido el ángulo adyacente, que ya habíamos dicho que era IX menos I sobre 2. ¿Sí? Si ustedes se fijan en los manuales, probablemente acá aparezca un signo menos. ¿Sí? En realidad el signo es más bien irrelevante, porque este signo menos lo único que hace es traducirle el sentido de rotación, o sea que significa que la rotación que yo vaya a conseguir, si me da horaria, va negativa, y si me da antihoraria, me va a dar positiva. Pero si uno mira el círculo puede saber fácilmente cuál es el sentido de rotación que corresponda, ¿sí? En este caso, sabemos que voy a tener que dar una rotación de alfa en sentido horario para que el eje X llegue al eje principal menor, ¿sí? Al eje principal 2. Bien. Entonces con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para conseguir las direcciones principales. Entonces en esta figura simplemente encontramos el ángulo alfa. El ángulo alfa, recuerden que en el círculo de Mohr va todo al doble, o sea que voy a tener que trazar un ángulo de la mitad de ese valor, ¿sí? Respecto de acá. Yo lo voy a poner así, un poquito más grueso. Y estos dos, ¿sí? Recordemos que este número es alfa sobre 2, ¿sí? El recorrido, y es horario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el círculo de Mohr mi referencia, que era esta, tiene que girar una cantidad alfa en sentido horario. O sea que acá va a girar también en sentido horario alfa sobre 2. ¿Sí? Y obviamente la dirección perpendicular a esta no va a ser más que la dirección principal mayor. ¿Sí? Fíjense que en el círculo de Mohr la dirección principal 1, esta que tengo acá, ¿sí? Está a 180 grados respecto de la dirección principal 2. ¿Sí? Lo cual es lógico porque si aquí en el círculo de Mohr tenemos 180 grados, en la figura real voy a tener una rotación de 90 grados. ¿Sí? Estos 180 son 90 acá. O sea que se sigue respetando que es la mitad del ángulo. ¿Sí?
Más aún, si nosotros quisiéramos encontrar otras rotaciones, pongámosle que no estamos buscando las direcciones principales, sino que estamos queriendo conocer la rotación respecto de alguna otra dirección. Queremos conocer la inercia respecto de algún eje rotado a una cantidad determinada, por ejemplo, unos ejes que yo voy a poner en azul, así. Perdón, en azul dije. Pongámosle que yo quiero conocer la inercia de esta figura respecto de este sistema que tengo acá. ¿Sí? Que le voy a llamar X y chiquitas. Entonces este sistema que yo tengo acá tiene una rotación acá, vamos a llamarle beta horaria, antihoraria, ¿sí? Porque gira aquí, de acá para acá, una cantidad de beta en sentido antihorario. Entonces, ¿cómo lo traduzco a nuestro círculo? Bueno, podemos seguir trabajando. En este caso a mí ya no me importan estos dos valores. Bueno, tampoco me importa este ángulo. El trazado del círculo es exactamente igual para el caso, ¿sí? Estoy limpiando un poco. Yo lo trazaría igual, tomaría como referencia mi valor X y lo desplazaría el valor del momento y XY con su signo, que en este caso es negativo, o sea que tendría mi punto de referencia X por acá, mi punto de referencia Y por ahí. Trazo, encuentro el centro, encuentro el radio, trazo el círculo. Esa sería toda la operativa. Lo que sigue es proponer la rotación. Recuerden que si nosotros acá tenemos una rotación beta del eje X en sentido antihorario, nosotros acá tenemos nuestro eje X en sentido antihorario es para acá, y nos tendríamos que rotar beta sobre 2 beta, perdón. ¿Bien? Recuerden que el círculo de Moore va con los ángulos al doble, o sea que si acá rotamos beta, acá rotamos 2 beta. ¿Cómo acordarse de eso? Recuerden lo de las direcciones principales. Estas acá son 180 grados y acá son 90. ¿Sí? O sea que en el círculo de Moore todos los ángulos van al doble. O sea que para el caso que estamos estudiando acá, tendríamos que rotar una cantidad, por ejemplo, pongámosle que 2 beta sea esto. ¿Sí? Y giro 2 beta porque mi referencia es esta, ¿sí? Entonces yo acá tengo, esta es mi referencia, giramos beta en sentido antihorario, acá tenemos, esta es mi referencia, giro 2 beta en sentido antihorario. ¿Y cómo voy a conseguir las inercias de los ejes chiquitos? Bueno, simplemente mi eje X mi representación del eje X era esta de acá, o sea que esto es lo que se giró 2 beta para acá, o sea que cuando me venga y suba para acá, acá voy a tener IX chiquita, ¿sí? Y esta era la dirección del eje Y, esto rotó 2 beta para allá, o sea que acá voy a bajar y voy a tener mi I chiquita. Fíjense que al darle esa rotación casi invertí los valores de los momentos de inercia. En este caso, con esa rotación beta que tengo ahí. Y es bastante lógico que sea así, porque fíjense que la rotación beta que yo propuse, este ángulo que tengo acá, que es más o menos la mitad de está bastante justo, fíjense que este ángulo es casi 45 grados. O sea que en el círculo de Moore es una rotación de 90 grados. ¿Sí? Una rotación de 90 grados en el círculo de Moore básicamente invierte los signos de lo que tenemos ahí. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora ya sabemos cómo encontrar los valores de X y Y. Si trazamos el círculo de Moore a escala, podemos determinar cualquiera de ellos. Si no, siempre podemos hacer un poco de trigonometría y determinar estos valores si fueran los que estamos buscando. Y si no, si estamos buscando solamente las direcciones principales, ya lo vimos cómo hacerlo. Así que ahora vamos a hacer un ejemplo con números. ¿Sí? Muy bien, entonces el ejemplo con números que vamos a hacer es este. Es un ejemplo con el que ya hemos venido trabajando los videos anteriores. Fíjense que yo en este caso he redondeado un poco los valores que habíamos encontrado, simplemente para hacer más sencillo esto. No voy a trazar el círculo de Moore a escala porque no tengo regla para medir acá. Ustedes pueden trazarlo a escala. Entonces, vamos a por él. Primero lo que necesito, la idea de lo que vamos a hacer en este ejercicio va a ser determinar las direcciones principales
y los valores, la dirección o la rotación que tengo que darle para encontrar las direcciones principales y el valor de los momentos principales de inercia. Entonces, empezamos a trazar el círculo, como ya sabemos. ¿Sí? Si no, esto no tiene por ahora ninguna complejidad. ¿Sí? Recuerden que acá vamos a indicar los momentos de inercia axiales y acá vamos a indicar los productos de inercia. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar como referencia mi valor del eje X. De vuelta, se puede tomar cualquiera de los dos, esto no hay problema con respecto a eso. Antes de empezar es bueno saber dónde vamos a estar parados. Fíjense que en este caso vamos a tener probablemente la dirección principal de inercia vaya a ser una que esté más o menos así, ¿sí? ¿Y por qué sé que va a ser una que va a estar más o menos así? Y porque tengo toda esta masa de este lado, aunque tenga este poquito de este otro, y el centro de masa de la parte de arriba va a estar más o menos por acá, o sea que voy a tener toda esta masa por esta distancia, sobre todo por esta distancia, ¿sí? Que es una distancia grande. ¿Sí? Si yo tengo esto dividido así, estas masas van a tener su centro de masa puestos más o menos por acá, pues son triángulos, son fáciles de pensar más o menos. Y las distancias van a ser chiquitas. Recuerden que esto es masa por distancia cuadrada. Entonces lo más importante son las distancias. O sea que en este problema lo más probable es que tenga un ángulo algo así como de 45 grados. Para lograr 45 grados en sentido horario respecto al eje X y algo así como 45 grados si se quiere en sentido antihorario respecto al eje X para encontrar la dirección principal menor. O sea que acá vamos a tener I1 y perpendicular a esta vamos a tener I2. Y el ángulo que tendríamos que encontrar es algo así como 45 grados. Es bueno saber estas cosas porque entonces cuando hagamos el círculo vamos a tener referencias si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, sobre todo porque a veces uno hace las cuentas y en las cuentas uno se pierde y después no sabemos si lo que encontramos está correcto o no. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar mi punto X. ¿Sí? El punto X ya habíamos dicho que tiene unas coordenadas y X, y en este caso el producto de inercia es positivo. En particular está bien que sea positivo porque tengo un montón de área del lado del cuadrante 1, que es uno de los dos cuadrantes positivos. Así que va a venir para acá, ¿sí? Donde este punto es IX, Y. ¿Sí? El otro punto que voy a encontrar es el punto Y. A este vamos a llamarle X. El otro punto que voy a encontrar es el punto Y, que va a estar acá. Recuerden que va con el signo cambiado, independientemente del signo que tenga YXY. O sea, si XY es positivo, será para arriba, si XY será para abajo, si XY es negativo, será para arriba. Siempre va con el signo cambiado, eso es todo lo que hay que saber. Entonces ya tengo este punto, uno, ambos, y aquí voy a encontrar el centro. Y esta distancia que tengo de acá hasta acá no es más que el radio. Entonces ya trazar el círculo es bien fácil. Yo voy a limpiar un poco este dibujo para que no nos quede con tanta cosa. Y voy a sacar voy a dejar solamente el punto X. Entonces ahora trazo el círculo, ¿sí? Desde X, más o menos una cosa así. Entonces, esta es mi dirección X. Ahora lo que voy a hacer es, para esta dirección X, recuerden que es un círculo que no está dibujado perfectamente a escala, ¿sí? Fíjense que este número es parecido a este, así que estos dos puntos en realidad, este y este van a ser dos puntos que estén bien cerquita. Así que tengamos cuidado con esto, solamente para que cuando encontremos los ángulos sepamos que lo estamos haciendo bien. Entonces, lo que tengo que encontrar, lo primero que voy a querer encontrar yo, en principio, ya sabemos que estamos buscando I1, estamos buscando I2, queremos saber cuántos son esos valores. Los voy a dejar acá, como para dejarlos así como incógnita, I1, I2. Y estamos buscando además la rotación. Vamos a ponerle alfa 1, que sería lo que tiene que rotar el eje X para encontrarse con la dirección principal 1. Muy bien, entonces, lo que tengo que hacer para hacer esto, puedo volver a trabajar como habíamos dicho antes. Yo sé que I1 va a ser el centro más un radio, ¿sí? I2 va a ser el centro menos el radio, o sea que si conozco el centro y conozco el radio, tengo resueltos I1 y I2. Y alfa 1 va a ser la rotación que tengo que darle a esta dirección, que es la que yo tengo, para encontrar al ser con la dirección 1.
¿sí? Entonces, a esta dirección la tengo que rotar esta cantidad en el círculo, ¿sí? Eso va a ser un ángulo alfa. Recuerden que en la figura va a ser el ángulo alfa sobre 2, ¿sí? Así que tengo que encontrar esa rotación. Para encontrar esa rotación voy a necesitar conocer este segmento y este segmento, ¿sí? Entonces voy a empezar por la rotación. Este segmento que tengo acá, el segmento vertical, es IXY, ese es fácil. Este segmento que tengo acá, ya habíamos visto cómo calcularlo, va a ser IX menos YY, o sea, esta longitud menos esta, me va a dar este segmento, dividido 2, me da eso. Entonces voy a volver allá, me voy a concentrar ahora en esta parte, voy a llamarle L a este pedacito, entonces L va a ser IX menos Y sobre 2. Y esto ya lo puedo sacar fácil, ¿sí? Y X habíamos dicho que era 110, menos 111, menos Y que es 106. Eso me da 5 dividido 2, que es 2,5. Muy bien. Y el radio, perdón, IXY, que es esta cantidad que tengo acá. Y recuerden que ahora estoy tratando de resolver este valor, ¿sí? Esto es XY, esto es L. Y XY dijimos que era 48. Entonces el radio no va a ser más que ya esto es 48, tengo que hacer la cuenta, radio no va a ser más que 48 al cuadrado más 2.5 al cuadrado y la raíz de todo esto, que es 48,1. Perdón, se me fue un poquito para arriba. Esto es 48,1. Muy bien. Lo que me queda encontrar, me voy a traer esto por acá, que es algo que me sirve. Lo que me queda encontrar es la posición del centro. Como ya vimos, la posición del centro era el promedio entre IX e YY. Entonces, C va a ser IX más YY sobre 2. ¿Sí? Esto no es más que 108,5. Si mis cuentas no están bien, revísenlas ustedes cuando vayan siguiendo este ejemplo. Entonces C es 108,5. Muy bien. Entonces, alfa, vamos a volver por acá, perdón por el mareo. Nosotros sabemos que la tangente de alfa va a ser IXY sobre L. ¿Sí? No le pongo signo porque en realidad, como el sentido de rotación lo estoy viendo en el círculo de Moore, es de acá para acá, tengo esta rotación, es una rotación horaria, así que no me interesa el signo que tenga, uso estos dos números, IXY y L con valor absoluto, no les pongo ningún signo, así el ángulo alfa sale sin signo. ¿Sí? Este número que yo tengo acá, a mí me dio algo así como, vamos a hacer 48 dividido 2.5, tangente de esto, da algo así como 87 grados, aproximadamente. Perdón, vamos a corregir acá porque si no esto es un lío. La tangente de alfa, bien digo, es IXY sobre L, o sea que alfa va a ser la arcotangente de esto, que es 87 grados. Esto ya lo voy a ir anotando acá. 87 grados. Fíjense que acá me dio 87 grados y esto, yo como lo dibujé de forma genérica, me da como si fueran 60, pero esto es porque no puse ninguna medida en estos dos lugares. Bien. Y ahora que conozco este valor y conozco este valor, rápidamente puedo encontrar I1, ¿sí? I1 no es más que la coordenada del centro más un radio. O sea que va a ser 108,5 más 48,1. Esto va a ser 108,5 más 48,1, 156,6.
¿Qué cosa? Centímetros a la cuarta, ¿sí? Hay que mantener las unidades con las que veníamos trabajando. ¿Y 2 cuánto va a ser? Y 2 va a ser 108,5 menos 48,1. Y esto va a ser 60,4 centímetros a la cuarta, ¿sí? Este alfa 1 que tengo indicado acá es el alfa 1 en el círculo. O sea que en la figura va a ser 43, voy a anotar con otro color, 43.5, que es 87 dividido 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, y habíamos dicho que este sentido de rotación era un sentido de rotación horario. ¿Sí? Y acá ya lo podemos indicar así, horario. Acá en la figura obviamente también va a ser horario. Entonces fíjense que estos 43,5 son la rotación que tiene que hacer el eje X para llegar al eje 1. ¿Sí? O sea que nuestro eje X tiene que girar en sentido horario 43,5. Fíjense que es parecido a lo que veníamos discutiendo, casi 45 grados, para poder encontrarse con el eje principal 1. Y el otro eje va a ser, por supuesto, perpendicular a ese. Entonces ya podemos trazar nuestros ejes en la figura. Yo lo voy a dibujar más o menos a ojo, una cosa así. No es perfectamente el ángulo, pero simplemente para tener como referencia, ¿sí? ¿Cuál de estos es el principal mayor? Bueno, el principal mayor, primero es obvio respecto a la posición de la figura, ¿sí? Esta figura que tengo acá tiene todo este montón de área por encima, bien separadita, de respecto de qué cosa, respecto a este eje. O sea que el principal mayor va a tener que ser este, ¿sí? Y el principal menor, por descarte, va a tener que ser el otro. Por otra parte, respecto a lo que vimos en el círculo, el eje X tiene que girar en sentido horario, casi 45 grados para encontrarse con el eje principal mayor. Así que aquí lo tenemos bien esquematizado de esta forma. Bueno, con esto concluimos este video explicativo respecto de cómo trazar y cómo utilizar el círculo de Moore y cómo encontrar direcciones principales, momentos principales, y si no, cómo encontrar los momentos de inercia para un sistema que está rotado en un ángulo arbitrario cualquiera, simplemente trazándolo en el círculo de Moore. Nos vemos en la próxima.